Vamos a ver, vamos a empezar. Me han dicho que presente a Cayo Lara. Yo creo que para la gente mayor no necesita presentación. Para los jóvenes voy a dar 3 datos. Primero, una persona que se forma en la lucha campesina desde muy joven, miembro del Partido Comunista de España y además de la Comisión Agraria. Luchador en todas las partes, sin intención, honrado hasta la médula, creyéndose todo lo que ha dicho siempre. Él nunca intentó ocupar cargos. Los máximos cargos que ocupó, que fue primero en COA, era cuando COA estaba en plan de ruptura para unificar. En Izquierda Unida le pasó lo mismo. Fue el hombre de consenso para que no se rompiera en su momento Izquierda Unida cuando Llamazares estuvo metiendo pullas ahí y había 2 corrientes y era la única persona a la que las 2 corrientes respetábamos. Con esto quiero decir todo sobre él. Honrado, aceptando todas las vías externas e internas, cosa que muchas veces no hacemos, sobre todo ahora, que no hacemos más que hacer pactos con otras fuerzas políticas y no nos soportamos unos a otros dentro de nuestra organización. Y con esto creo que he dicho lo que es una persona como él, sencilla, que habla sencillamente para que le entendamos todos y honrada porque se cree todo lo que dice. Bueno, se nota que Maribel me tiene cariño porque si no, no sería posible esa. Bueno, me pidió Miguel Ángel que preparara una conferencia sobre materia agraria. Yo sé que este tema no es un tema muy usual en este momento y le dije pues hacer algún trabajito sobre lo que fueron las reformas agrarias de la República y posteriormente pues me decía Miguel Ángel, habla también un poco de lo que fue la PAC y lo que es las últimas movilizaciones, la respuesta que se ha dado y tal. En resumen, me ha tocado empollar. He tenido que leerme papeles y papeles y papeles porque aquí nadie es Dios y Dios además, como ya sabéis que algunos pensamos que no existe, pues no es posible de poder ser cerebros de tal. Con lo cual me he hecho un curro y voy a intentar pues exponer un poco esa idea general de lo que yo he sacado simplemente de esta historia. Yo estoy formado en las escuelas franquistas. Mi generación, soy del 52, hasta los 13 años que estuve en la escuela, pues me eduqué en las escuelas franquistas, me enseñaron lo que había entonces, y yo descubro la izquierda pues cuando tengo ya 20 años o 22 años. Y tomo conciencia de clase pues ya en ese tiempo después. Pero hasta entonces yo era uno más del rebaño, formado como Dios quiere y manda, pues, y de acuerdo con los principios de la Santa Iglesia Católica. Como yo, me imagino que aquí estamos alguna gente más. A mí me contaron en las escuelas franquistas que Franco se había levantado contra los rojos porque los rojos, estoy sintetizando mucho, porque los rojos le habían quitado la tierra a los campesinos y además los habían matado. Y entonces, ante eso, ¿qué quedaba? Pues había que levantarse y lo entendíamos. Que los chavalitos en las escuelas entonces, esto lo entendíamos perfectamente. Si a ti te quitan tu tierra y además te matan al familiar y no sé qué, pues ¿qué vas a hacer? Pues pedir y aplaudir que se levanten los militares y acaben con este estado de cosas que tiene montado la República en España. Entonces nos han contado la historia de los vencidos. Y mientras que en la Unión Europea fueron liberados los países de la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, en España nos lo dejaron 40 años más de propina y no nos liberó nadie. Y ahora que están estas batallas que hay de la Unión Europea y del tema de Ucrania, yo recuerdo, y tengo memoria todavía para eso, ya no entro en los regímenes políticos, pero a España el único gobierno que le ayudó entonces fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los demás no le ayudó nadie. ¿Vale? Y eso está ahí, eso es historia, no es otra cosa. Y ahora pasan cosas pues, que
que algunos no hemos perdido la memoria. También sabemos algunos que a la Unión Soviética le costó 25 millones de muertos el parar el fascismo de Hitler, porque quería, lógicamente, apoderarse de la Unión Soviética. Y eso está ahí, eso es historia y eso no lo va a cambiar nadie. Luego los regímenes han cambiado, luego hay dictadores, hay lo que queráis, pero el pueblo ruso sigue estando ahí. Y nosotros, yo por lo menos en lo que he aprendido y he conocido, le tendríamos agradecimiento en ese sentido. Pero nos han contado la historia de los vencedores y nosotros fuimos los vencidos. Nosotros perdimos la guerra y, por tanto, perdimos la historia que han contado. Y en las familias de izquierdas y familias demócratas de nuestro país, yo lo que he conocido y he vivido era miedo. La expresión de la dictadura se podía definir como miedo en las familias. No hables, no digas, no se te ocurra decir esto en la calle, tal. El miedo aterrorizaba a las familias porque sabían lo que significaba eso. Y a partir de ahí, pues hay un franquismo sociológico que tenemos en este país. Después de los años que han pasado de democracia, no lo hemos superado. Y de hecho, ahí está Vox. La representación genuina del franquismo en España lo tenemos elegido por los ciudadanos y las ciudadanas. Y ese es un elemento que nos debería de preocupar, porque además un potencial importante que tiene Vox es un voto de jóvenes. No jóvenes universitarios con formaciones académicas de carreras, sino jóvenes que se han quedado en la secundaria y que bueno, pues hay un sector, no son todos ni mucho menos, por fortuna, pero que hay un sector que ha aprendido ahí, porque los jóvenes en nuestro país, y esto me lo cuentan profesores y profesoras, identifican perfectamente a los nazis con una banda de asesinos y que quisieron dominar el mundo y metieron a la gente en los hornos crematorios y no identifican a Franco con eso. Consideran que el franquismo era una cosa diferente. No han identificado franquismo con fascismo. Y eso les lleva a tener muchas dudas, porque aquí estamos hablando de un problema cultural, de conocimientos y de traslación de conocimientos. Pero la historia que recibió mi generación fue la historia de los vencidos y todavía en determinadas familias esa es la historia que ha seguido continuando. En otras hemos roto por fortuna y hemos leído ya otros libros y hemos tenido otras historias. Pero eso está ahí. Y bueno, dicho eso, decir que en 12 de abril del 31, y vamos a entrar en materia, sin más preámbulos, se ganaron las elecciones municipales, el triunfo de las izquierdas en España, en 1931. Se proclamó la Segunda República y se formó el primer gobierno provisional de la República. El rey abandonó y hubo unas siguientes elecciones generales que ganaron los partidos socialistas y republicanos. A partir de ahí se aprobó la Constitución de 1931, el 9 de diciembre del 31, y la Constitución de entrada fue rechazada por la Iglesia, los terratenientes y los banqueros. Son los tres sectores esenciales que se opusieron a la Constitución. La Iglesia porque perdía el monopolio de la educación y el presupuesto. La separación de la Iglesia y el Estado acababa, con 100 años de control, acababa en ese momento con la República. Los terratenientes porque veían peligrar el dominio de la tierra, por eso también se oponían. Y los banqueros porque veían peligrar su poder económico. A partir de ahí, yo creo que en la Constitución de 1931 están recogidas las razones de por qué hubo la sublevación de los franquistas en España. Porque aquí hay artículos que le tocaron al poder, y le tocaron en serio al poder. Y creo que el auge del fascismo en Europa también está relacionado con algunos de los artículos que tenemos aquí en esta Constitución española de 1931. Voy a leer el artículo 47, que decía, hoy el artículo 47 es el que regula que todos tenemos derecho a la vivienda, pero es un derecho que no se cubre para todos los ciudadanos. Pero entonces decía el artículo 47 que la República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable, y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de cosechas, cooperativas de producción y consumo, cajas de previsión, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuaria, obras para riego, vías rurales de comunicación. Eso decía el artículo 47 de la Constitución del 31. Lo digo por aquello de que le quitaron las tierras a los campesinos. La Constitución protegía efectivamente a los campesinos, mucho más que lo protege la Constitución actual que tenemos en nuestro país. Pero había otros artículos que les preocupaban a otros sectores. El artículo 26, previo al 25, decía que el Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. Y esto tenía consecuencias.
Y decía ese mismo artículo 26 que quedan disueltas aquellas órdenes religiosas, 23 iglesias tenéis en Zamora, quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a la autoridad distinta de la legítima del Estado. Y decía más cosas. La Constitución, decía el artículo 44, que la propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social, mediante adecuada indemnización, a menos que se disponga otra cosa, una ley aprobada con los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Es decir, esta Constitución no era cualquier cosa. De hecho, los artículos estaban aquí y bueno, la aplicarían o no la aplicarían, pero yo creo que aquí están las claves de por qué se da la sublevación militar de Franco. La reforma agraria de la República, la primera reforma se hace el 9 de septiembre de 1932. Es una expropiación de tierras con indemnización. Las grandes fincas no cultivadas directamente por los propietarios, las tierras incultas y las tierras de regadío no cultivadas. Eso es lo que contiene la reforma agraria de 1932. ¿Qué objetivos tenía la reforma agraria? Uno era evitar el paro obrero, había 2 millones de jornaleros, acabar con el hambre y el atraso histórico que teníamos en el país. El 45% de la España era rural, eminentemente rural, y el 40% eran analfabetos y analfabetas. Y en Andalucía, Extremadura y Murcia el analfabetismo llegaba al 60 y 65%. Esa era la España. Te rogaría que... Tiempo tenemos de hablar luego, ¿vale? Lo digo por respeto a los compañeros y compañeras. Entre los objetivos figuraba distribuir los latifundios, racionalizar y potenciar la economía, y en el Parlamento se aprobó esta Constitución, esta reforma agraria, con 318 votos a favor, 19 en contra y 120 abstenciones. Los resultados de la reforma fueron muy limitados. En 2 años, 1932 a 1933, 32 y 33, se aplicó a 115.000 hectáreas, 529 fincas y se le entregaron a 12.200 familias. Esta fue la reforma agraria primera de 1932. Por tanto, que hubo una frustración inmensa de los 2 millones de jornaleros y pequeños campesinos y arrendatarios que vieron que no se cubrían los objetivos que había planteado la Constitución. En la mayor parte de España no se aplicó, obviamente, esta reforma. ¿Cuál fue la causa principal del fracaso de la primera reforma agraria? Pues fue que el Instituto de Relaciones Agrarias no se le dotó de recursos económicos ni humanos suficientes para poder desarrollar una reforma agraria en serio. Solo contó con 50 millones de las pesetas de entonces y en muchas poblaciones ni se aplicó. 1933 gana la CEDA, gana la derecha española y especialmente la derecha rural. Paraliza definitivamente la mínima reforma que se había empezado en 1932 y aprueba luego una el 1 de agosto de 1935. Suprime una expropiación que se había hecho en la Primera República sin indemnización a los 99 grandes de España. En España había 99 grandes, eran los llamados grandes de España, que tenían 577.000 hectáreas. Y esto sí lo suprimió la primera reforma agraria, les quitó las fincas directamente, además sin indemnización, a los grandes de España. Y puedo deciros quiénes son los grandes de España. Pues voy a dar 3 nombres. Eran entonces y todavía siguen conservando, los capitales no se han movido. Uno era el duque de Medinaceli, tenía 74.000 hectáreas. Otro era el duque de Peñaranda, tenía 51.000 hectáreas. Estoy hablando de tierras que suponen las tierras de varios pueblos de aquí, de cualquier provincia que tengamos en Castilla y León. Hoy en la charla de esta mañana se estaba contaba la chica que ha intervenido, que en Gaza es una población que está instalada sobre un territorio que es pequeño. Bien, pues tiene el territorio de Gaza es más pequeño que la finca del duque de Medinaceli, por ejemplo, y ahí es donde viven esas 2,5 millones de personas. Bueno, viven, ahí están. Y la duquesa de Alba, que está más conocida, sigue teniendo los herederos siguen teniendo 34.000 hectáreas. Estos eran los grandes de España, de los 99 grandes que había, que se les cogieron las tierras sin indemnización ninguna, y eso sí lo hizo la Primera República. Cosa curiosa, cuando entra la CEDA, esto automáticamente devuelve las tierras a los grandes de España
y se anulan las expropiaciones que por este sentido se habían hecho. Y además se reducen los recursos débiles que ya se tenían en la reforma. Triunfa el Frente Popular ya en marzo de 1936 y 4 meses después, el 18 de julio del 36, se da el golpe de Estado y la sublevación de Franco y parte del ejército. Estamos hablando de julio del 36. ¿Con qué medios se levanta el franquismo? Con apoyo de la Iglesia, con apoyo de los terratenientes y con apoyo de los banqueros. Son los 3 poderes que apoyan la sublevación de Franco. Además, desde el punto de vista del apoyo de los banqueros, es Juan Mars, el banquero fundamental que apoya y que mete entre 600 y 1.000 millones de pesetas de entonces al apoyo de la causa del franquismo. Cuenta con el apoyo de Hitler, de Mussolini y de Salazar. El bombardeo de Guernica es la primera experiencia que se produce, es el primer ensayo general que hacen para lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial. Y una anécdota, antes de hacer el bombardeo de Guernica bombardearon Albacete, que eso lo he descubierto, pero no lo sabía. Pero hay un bombardeo por parte de aviones alemanes que bombardean de la Legión Cóndor, que bombardean también en Albacete previamente al inmenso bombardeo de Guernica. Esto como anécdota. Bien, el PC, ¿qué hacía el PP? ¿Qué era el PC en la República? Pues el PC tenía un diputado en 1933. En 1931 no tuvo ningún diputado. Tuvo uno en 1933 y en las elecciones del 36 el PC entra con 17 diputados. Y entra en el gobierno y nombra 2 ministerios. Un ministerio que era de Instrucción y Formación y un ministerio que era el Ministerio de Agricultura. Está dirigido por Vicente Uribe, que es el ministro de Agricultura, que entra en el gobierno común de la República de aquel tiempo. El PC fue el partido que más creció en la guerra, con diferencia. El PC tuvo mucho apoyo del pequeño campesino, contrariamente a lo que alguna gente ha defendido. Tuvo mucho apoyo del pequeño campesino en muchas zonas de España. Organizó las milicias antifascistas de obreros y campesinos. Organizó el regimiento, el 5º Regimiento con 70.000 soldados y además organizó las brigadas internacionales con los 30.000 voluntarios que vinieron a este país a defender la República. Yo este hecho, y hago aquí un pequeño paréntesis, siempre me ha llamado mucho la atención. Es decir, cómo era posible que 30.000 jóvenes de todo el mundo, chavales con 18, 20 años, como vosotros, los que veo por aquí algunas caras, salieran de sus casas, de sus pueblos, dejaran todo y se vinieran aquí a un país extraño a defender los valores de la República frente al fascismo, a defender la libertad y a dar la vida por la libertad. Ese es un esfuerzo importante, es una decisión muy importante, porque aquí se dejaron la vida unos cuantos de las brigadas internacionales. Pues es un valor que está ahí, que forma parte de la historia de aquel tiempo. El PC tenía 1.000 afiliados cuando empezó aquí la guerra. En 1931, tenía cerca de 20.000 en 1935 y pasó, perdón, me equivoqué al principio, y pasó a 118.000 al inicio de la guerra. Y cuando acaba la guerra, el PC tiene en España 340.000 afiliados. Es el partido con diferencia que más crece en la guerra y también que más gente se deja en las trincheras, con mucha diferencia sobre los demás partidos republicanos y socialistas que había en aquel momento en la guerra. Yo estoy entre aquellos que digo que luego la historia no nos hizo justicia cuando llegó la transición democrática. Dicho eso, la gran mentira que empezaba yo diciendo, que me contaron, que la República vino y mató a los campesinos, les quitó las tierras y por eso se sublevó Franco, era una inmensa mentira. Porque la República no le quitó la tierra a los campesinos en la reforma del 32, sino que indemnizó y se quedó con las tierras quitando los 99 grandes. Por tanto, al campesino la República no le quita la guerra. Por tanto, no hay ninguna razón para que Franco se levante porque le quitan la tierra a los campesinos y los matan. Pero después, ¿qué pasa? Después ya de la guerra, de iniciado el golpe de Estado, iniciada la guerra, en el mes de octubre sí ya pasan cosas de otro calibre. Pero, por tanto, la primera gran mentira que nos contaron a nuestra generación se desmonta solo con la historia. 3 meses después del levantamiento de Franco es cuando de verdad entra la reforma agraria en serio en España, de la que voy a hablar ahora mismo. La reforma agraria de 1932 hemos dicho que fue insignificante, afectó a 115.000 hectáreas. Y el 7 de octubre del 36, el ministro comunista en el gobierno firma un decreto, que es el decreto de Vicente Uribe. Vicente Uribe era valenciano
y era ministro de Agricultura en el gobierno común del Frente Popular. Y escribe, en aquel tiempo escribe Vicente Uribe: un mes después de la sublevación fascista no se trabaja la tierra. El trigo está sin trillar, lo que había trillado se perdía, no existía organización alguna. La gente estaba más pendiente de las cosas del frente que de los intereses de la producción, que significaban el pan y el bienestar de nuestro país. Esto escribe y declara el ministro de Agricultura. 3 meses después del golpe, por tanto, se aprueba este decreto. ¿Y el decreto qué es? Es la respuesta a la financiación que los latifundistas españoles le están dando al golpe y a la sublevación de Franco. No es un decreto para regular el tema de la tierra, es un decreto de respuesta y de defensa del gobierno legítimo de la República. Y es la expropiación y entrega a los campesinos de la tierra de los facciosos que se utilizaba para apoyar la sublevación. No es una expropiación indemnizada, es una incautación directa de los territorios de los fascistas para que no pudieran apoyar económicamente la sublevación del franquismo. Entonces sí, hay incautación de tierras. Y dice el preámbulo del decreto, que desde mi punto de vista es una joya literaria para la historia de los que quieran aproximarse a la historia del campo. Dice el preámbulo del decreto: buena parte de los sublevados y financiadores de la rebelión la constituyen grandes propietarios latifundistas, militares de graduación y alto clero, dueños de riquezas considerables. Pues bien, así como los tribunales de justicia ejercen su recta función contra los insurgentes, es necesario que la República castigue en sus medios económicos a los más destacados fomentadores y participantes del movimiento faccioso, logrando de este modo resarcir al país de una parte de los perjuicios que la sublevación le ocasiona. Este es el preámbulo del decreto. ¿Y las claves del decreto cuáles son? Pues las claves son nacionalizar los bienes de personas que financiaban la sublevación, evitar ocupaciones de tierras incontroladas, porque ya había ocupaciones de tierras incontroladas y la República decide con este decreto que las va a controlar. Ceder las tierras en usufructo a braceros, campesinos y jornaleros para su cultivo individual o colectivo, no en propiedad. La República no incauta fincas y las da en propiedad a los campesinos y braceros, sino las da en usufructo, para que las trabajen, produzcan, pero el Estado es el que tiene la competencia y la propiedad de los bienes que se incautan. Todos estos son detalles muy importantes a la hora de planificar. Y todo el control y el apoyo financiero y técnico del Instituto de Relaciones Agrarias, en este caso sí, se van a volcar en la incautación de fincas. Solo en los primeros 4 meses desde el inicio del decreto del gobierno republicano se ocupan 232.199 hectáreas y se asientan en las tierras 71.919 yunteros. La canción del yuntero, el niño yuntero de Miguel Hernández, os recordará a los yunteros de la época. Más que en los 5 años anteriores de la República. En mayo de 1938 se habían expropiado casi 2,5 millones de hectáreas por abandono y responsabilidades políticas. Es un anuncio que hizo el IRA en ese momento. Otros 2 millones de hectáreas se declararon de utilidad social y también se incautaron. Y otros 1,2 millones hectáreas, 200.000 hectáreas, se expropiaron con carácter provisional. En total, la República se había incautado de 5,7 millones de hectáreas que habían sido distribuidas entre los campesinos para su explotación individual o colectiva. Esto sí fue una incautación en toda regla, pero repito, recordar el preámbulo contra los facciosos que estaban financiando el golpe de Estado contra un gobierno legítimo elegido por los ciudadanos. Se hicieron 2.213 colectividades en España. Aquí no tuvisteis ocasión, porque caísteis en la primera. Aquí no os dejaron respirar. En mi tierra, por ejemplo, sí respiramos. Allí estuvimos, o aguantaron hasta 1939, pero aquí no hubo ocasión. Y estas colectividades se hicieron fundamentalmente en Andalucía, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, que además era donde estaban los mayores latifundistas del Estado, aunque aquí también tengáis algunos en Castilla y León. Os doy un ejemplo rápido, y es que en mi pueblo, del que yo soy, la colectivización, en este caso, se constituye una cooperativa entre la CNT y la UGT. ¿Vale? Se incautan 17 fincas. Las 17 fincas tienen 14.000 hectáreas. Las 17 fincas tienen 14.000 hectáreas. No estamos hablando de fincas de pequeños campesinos. 14.000 hectáreas, ¿de acuerdo?
las explota una cooperativa constituida por la UGT y la CNT. Ahí están los libros contables de la contabilidad. Toman medidas automáticamente que mejoran las condiciones de vida de los jornaleros, de los trabajadores que trabajaban en el campo, teniendo en cuenta que se explotan después de la incautación, teniendo en cuenta que una parte importante de los hombres estaban en la guerra y la tienen que trabajar, en muchos casos, mujeres, niños y tal. Ahí llega a haber 500 afiliados en un pueblo de 7.000 habitantes, del que yo soy, llega a haber 500 afiliados a la cooperativa, en ese caso, repito, dirigida por la UGT y por la CNT. Cuando acabó la guerra, las fincas labradas, trabajadas más que antes, volvieron de nuevo a manos de los primeros originales propietarios. El resultado final de la guerra acabó con una experiencia que probablemente habría cambiado el curso de la historia agraria de España si hubiera prosperado lo que fue la República Española y las reformas agrarias. Acabó la guerra y empezaron a aparecer desde todos los ayuntamientos informes de las alcaldías que se mandaban al juez instructor de responsabilidades políticas, al fiscal instructor de la causa general, a los batallones disciplinarios, a los tribunales militares que emitían penas de muerte o condenas de 30 años a destajo en aquel tiempo, y además a los condenados a muerte, una curiosidad, a los condenados a muerte o a 30 años de prisión les condenaban por el argumento de accesión a la rebelión. Esto es la mayor mentira jamás contada, quitando la parte de las armas de destrucción masiva de Irak. Es decir, ¿cómo accesión a la rebelión? Si los rebeldes fueron los franquistas, si los legítimos eran el gobierno de la República, ¿cómo condenáis a muerte a gente por defender al gobierno legítimo de la República? Que sencillamente la gente se va a defender al gobierno legítimo y los sublevados son los otros. Pues les condenan por accesión a la rebelión. Los que conozcáis condenas, ahí están escritas todas las que se hacen. La represión fue brutal, la Constitución fue abolida. Se reprimieron los partidos y sindicatos, se suprimieron los derechos y libertades. Las tierras fueron recuperadas todas por los terratenientes. La Iglesia puso bajo palio a Franco, recuperó todos los privilegios. Se produjo ya el exilio y la resistencia interior. España se llenó de cárceles, de campos de concentración, de batallones disciplinarios, de trabajo esclavo, paredones de ejecución y la pantomima de los juicios. Para que os hagáis una idea, me lo ha contado mucha gente y lo he leído en muchas partes ya, y es que el conserje encargado de que pasara el reo al juicio, al tribunal militar, que era el que lo iba a condenar, el conserje decía que pase el condenado. No decía que pase el imputado, que pase el señalado, el que van a juzgar, sino que pase el condenado. Directamente el conserje ya sabía que estaba condenado cuando pasaban dentro de la sala de los jueces militares. La sublevación militar de Franco, por tanto, creo que coincidimos todos y todas en que causó la mayor tragedia, la tragedia más grande en los últimos siglos en la España nuestra. Ganaron los terratenientes y luego su efecto, muchos años después, se vio en la reforma de la PAC. Las cosas no pasan por casualidad. La influencia de los terratenientes en las ayudas de la agricultura. Ganó la Iglesia, conservó los privilegios, firmó el concordato y ahora finalmente se han inmatriculado 35.000 propiedades porque Aznar decidió que los obispos podían ejercer de notarios y podían registrar como registradores de la propiedad las propiedades que decían los obispos. Pero bueno, es tremendo, digo tremendo desde ese punto, pero fijaros si ganó la Iglesia en aquella batalla. Y ganaron los banqueros. Muchos años después no quedan cajas. La banca de este país tiene el 100% del ahorro y las cajas que no eran bancos, porque no tenían accionistas, quedan 4 cajas rurales por ahí desperdigadas, pero el 100% del ahorro de este país lo tienen 5 grandes bancos en España. Y el dinero, los beneficios se lo llevan los accionistas. Y las cajas no tenían accionistas, tenían un fondo de reserva y tenían fondo social que se distribuía con los beneficios que obtenían. Pero no había capitalistas detrás, no había beneficiarios directos. Pero el 50% del ahorro que tenían las cajas de España se ha quedado ya en manos de los 5 grandes bancos que son los que marcan la hoja de ruta en nuestro país. Y son los que influyen y deciden sobre el Banco Central Europeo cuánto tienen que subir el Euribor, especialmente para aquellos jóvenes que tienen hipotecas
a tipo de interés variable y que las negociaron con un tipo X, pero como era variable, como ha subido el Euribor, muchos casos tienen que pagar un par de miles de euros más, en este caso por la hipoteca que tenían al mes, es decir, están metiendo dinero directamente de los que tienen contratadas hipotecas en los bolsillos de los accionistas de los grandes bancos de Europa y en este caso, en nuestro caso, de los grandes bancos españoles. Por tanto, ganó la banca. El golpe de Estado de Franco lo ganó la banca. Fíjate, se ha tardado años en ganarlo, años después. El franquismo hizo su reforma agraria. Franco hizo una reforma agraria. Yo, para mí, no era una sorpresa porque lo conocía ya desde joven, ¿no? Pero puso en marcha 300 poblados de colonización. 48.000 familias repoblaron 300 poblados en España. Eran poblados de 200 familias, más o menos, 180, que iban a determinadas tierras. El lote, que se le daba más o menos, era entre 6 y 12 hectáreas. Una casa, una vaca, una mula, aperos y huerto. Esta es la reforma ya del periodo de la dictadura, reforma agraria de Franco. Fue un gran negocio para los latifundistas, para los terratenientes. ¿Por qué fue un negocio para los terratenientes? Porque Franco, el franquismo, negoció que le daban tierras a cambio de que se las ponían de regadío. Y a cambio de eso le dejaban unas tierras que eran donde iban a colonizar con los colonos, a llevar las familias de colonos en esos pueblos de colonización, los 300 pueblos. Esta reforma, hay que decir que las peores tierras que tenían los latifundistas son las tierras que se le cedían al franquismo para que hiciera la reforma agraria. Ellos se quedaban con las mejores y el franquismo se las ponía de regadío. Mejoraban de una manera muy importante su riqueza y su propiedad. Y esto se copió de una que hizo Mussolini en Italia, en el tiempo, una reforma, dándole vueltas y buscando información, ha aparecido esta reforma. Los campesinos, jornaleros y campesinos que ocuparon estos pueblos, tenían que devolver el préstamo que les daban, eran préstamos, entre 20 y 25 años. Y tenían que pagar, en muchos casos, luego hubo polémica y hubo muchos pleitos con eso, pero tenían que pagar 1/3 de la cosecha como canon anual al gobierno, al sistema. No fueron gratis lo que hizo aquella reforma. Se pusieron en regadío aproximadamente en esto hay opiniones diversas, pero se pusieron aproximadamente 1,5 millones de hectáreas en regadío. Y no llegó a 1/3 las que se le dieron a las familias de los colonos y más de 1 millón se quedó en manos de los latifundistas, solo que con los pozos y con los regadíos puestos. Los latifundistas, fijaros cuántos años después, seguían ganando de haber apoyado el golpe de Franco con el franquismo. A partir de aquí hubo un éxodo rural en esos años importante, 1950-75, el desarrollo industrial, la emigración al exterior, y en la emigración interior fue importante. Solamente a Madrid, a Barcelona y a Vizcaya se movieron 3,5 millones de jornaleros y campesinos que emigraron de los pueblos a las ciudades. Esa fue nuestra emigración interior, solo en la década de los 60. Entonces funcionaba el sindicato vertical, obreros y patronos juntos. Los que mandaban el sindicato vertical no eran los jornaleros, eran los patronos, y especialmente los patronos más grandes, que eran los que le llamábamos en aquellos tiempos los caciques de los pueblos. Se entendía mucho mejor. Un dato, hoy el 90% de los jornaleros que tenemos en España son inmigrantes. He dicho el 90% de jornaleros que hay en España. Por eso llama poderosamente la atención que Vox, entre otras fuerzas, pero Vox en concreto es el más enemigo de la inmigración. Sin embargo, Vox es el que más explota a los inmigrantes jornaleros de nuestro país. Os pongo un pueblo ejemplo, El Ejido. En El Ejido, que es donde votan a Vox por un tubo, en El Ejido está lleno de gente de África, de africanos, de inmigrantes que están trabajando como esclavos o casi como esclavos, y sin embargo, fijaros la hipocresía de la vida y la contradicción. Los mismos que cogen votos de la gente porque hay que echar a los inmigrantes son los que explotan a los inmigrantes. ¿Os imagináis barrios de Madrid como Majadahonda, como La Moraleja, como barrios de este tipo que vive la gente de clase media alta, la gente bien, que se ha llamado siempre, que cuando vais a esos barrios y veis, si habéis ido por ahí, veis a mucha gente de América Latina, mujeres por la mañana temprano que van y vienen y vuelven y van, son las que cuidan a los viejos. Y cuidan a los viejos ricos. En esos barrios viven generalmente los viejos ricos y están pidiendo los de Vox que echen a los inmigrantes. No sé si han pensado que le tienen que limpiar el culo ellos y los echan a las inmigrantes de los barrios ricos. Digo la historia que tenemos en este sentido.
El sindicato vertical, como dije, se concitó a patronos y obreros juntos. En mi pueblo había una cosa que era muy significativa, que el otro día la conté cuando presentamos un libro de Marcelino Camacho, el que escribió en la cárcel en el periodo 2001, y era que la sede de comisiones la montamos enfrente de la Cámara Agraria, que entonces se llamaba Hermandad de Labradores y Ganaderos, y la del sindicato de los jornaleros, por la noche cuando había reuniones, se llenaba de mobiletes, de pequeñas motos, que me imagino las conocéis, que era el instrumento que tenían de movilidad los jornaleros. Y en la parte de enfrente, en la Hermandad de Labradores, había coches, todavía no eran muy grandes, pero se llenaba de coches. Se notaba ya perfectamente la diferencia de clases que teníamos en un pueblo pequeño como era el nuestro. Bien, no me entretengo aquí más. Los caciques de los pueblos tenían connivencia absoluta con los sectores, el sector agroalimentario. Yo viví uno directamente. Había una connivencia total de los caciques del pueblo con los propietarios de las azucareras, a donde llevábamos la remolacha. Es decir, a cambio de que nos pudieran robar al conjunto de propietarios de la remolacha, ellos tenían unas prebendas que le daba directamente la cúpula de la dirección de las azucareras a los propietarios. Esto que estoy diciendo es probado, demostramos que nos estaban robando, pero había una connivencia absoluta. De ahí que no plantearan de alguna manera batallas frente a los grandes poderes que estaban chupándole a la gente lo que era la fuerza del trabajo de muchos campesinos. Con eso quiero decir que después llegó la Ley de Libertad Sindical, se hizo la Constitución Española, constituimos las uniones y la COAG, que es cuando nos conocimos Maribel y yo, y defendíamos en aquellos primeros años, 1977, la defensa de la agricultura familiar frente al caciquismo histórico. Es decir, el campo no era todo uno, era mentira. En el campo había por lo menos dos. Estaba la pequeña agricultura, el que trabajaba directamente en la tierra, sudaba y curraba, y estaba el latifundista, el gran propietario que contrataba gente y que vivía de una economía más que potable en aquel tiempo. Por tanto, nosotros nos orientamos en esa dirección, renteros, pequeños campesinos, y teníamos una contradicción importante que resolvíamos. Es decir, nosotros alquilábamos tierras y a la vez contratábamos trabajadores, pero teníamos que montar un sindicato que no era el sindicato de los patronos, pero éramos también en momentos determinados pequeños patronos con la gente, y por tanto había una contradicción, y tuvimos claro que los sindicatos de las uniones tenían que ser de la gente que vivía exclusivamente de su trabajo directo en la tierra, no de jornaleros que tenían su sitio en la UGT, o bien en comisiones obreras o en los sindicatos obreros, que era donde tenían que reivindicar su fuerza de trabajo y su salario. En aquellos años aparecieron las mayores movilizaciones que se han conocido en el campo en nuestro país, quitando las últimas. Hicimos tractoradas, pedíamos precios agrarios justos, jornadas teóricas de la seguridad social, patrimonio sindical, gasoil en cooperativas, etc. En aquellos años llega el triunfo del PSOE y gana las elecciones en 1982. Esto lo cuento porque es una curiosidad, ¿no? El ministro de Agricultura que puso Felipe González fue Carlos Romero. En la COAG tuvimos la primera reunión con Felipe porque mucha gente de la organización trabajó en el programa agrario del Partido Socialista. Entonces Felipe nos reúne antes de ser presidente del gobierno y nos dice, nos agradece que el programa se le haya hecho por parte de los sectores más socialistas de la COAG y agradece el trabajo y dice que tiene dos patas en el campo, una que se llama la UGT y otra que se llama la COAG. UGT, FTT y otra la COAG. Esa es la primera reunión que mantenemos con Felipe González como dirección de la COAG. Y la segunda, gana las elecciones, ya es presidente del gobierno y tenemos la reunión primera para celebrar que Felipe es presidente del gobierno. Y nos presenta el ministro que se llama Carlos Romero, que es de Zamora. Lo metía por eso, es de Fuentesauco. No sé si vivirá todavía o no vivirá Carlos Romero. En la reunión Felipe le dice, casi lo tengo en la memoria, esas cosas que se te quedan clavadas y no olvidas, dice, Carlos, esto es lo que necesiten. Claro, ¿qué necesitábamos nosotros entonces? Lo primero, subvenciones para poder pagar una sede, porque no nos habían dado el patrimonio sindical. Y nosotros ya estábamos pensando en el maletín que nos iba a dar el ministro en una de las reuniones que teníamos para que pudiéramos salir de la precariedad. Éramos un poco ingenuos, hay que reconocerlo. Yo siempre dije que teníamos más corazón que cabeza, ¿no?, en lo que había en aquel tiempo. Pero nos vamos, pasan 3, 4 meses, 5 meses, no hay maletín, no hay subvenciones, no hay ayudas, y nosotros empezamos a protestar.
Y ya empezamos con las primeras movilizaciones, ya las segundas, porque las primeras habían sido anteriormente, y empezamos a movernos. Y había una frase que ya le empezamos a decir a Carlos Romero de mala leche, y era que el buen garbanzo y el buen ladrón de Fuentesaúco son. Y Carlos Romero no era un ladrón, era un ministro que no nos apoyó, porque su frase que hizo famoso a Carlos fue: para sacarme tractores a la carretera, ni un duro. Eso es lo que nos decían en las reuniones. Yo os doy dinero, pero ni un tractor en las carreteras. Nosotros decían, los tractores los sacaremos cuando estemos protestando. No solo protestamos contra el gobierno, protestamos contra el sector agroalimentario y contra los que nos marcan precios y los que nos joden la vida, y la seguridad social, el gasoil, etc. Bien, pues en esa fase pues nos vamos a ver a Felipe otra vez, y es la tercera reunión que tenemos con Felipe González, presidente del gobierno. Nos había invitado aquel día a comer a los miembros de la permanente de la COA. Y llegamos con él y vamos a la reunión y habíamos decidido que le pedíamos la cabeza de Carlos Romero, porque no había cumplido lo que le había dicho Felipe, a esto es lo que necesiten, ¿vale? Le pedimos la cabeza. Felipe se levanta de la mesa, levantado físicamente, y dice: Carlos Romero está de ministro por dos razones. La primera es porque sabe, Carlos Romero venía de Extensión Agraria, y la segunda porque es mi amigo. Se ha acabado la reunión. Nunca más volvimos a sentarnos con Felipe González. Se acabó las sentadas con Felipe González. Ese fue el último encuentro que tuvimos en la dirección de COA. En 1984 nos tuvimos que encerrar en la Conca, estuvimos allí encerrados una noche, un día de Navidad y primeros de año. Estuvimos 5 días encerrados, 9 miembros de las uniones de todo el país, y de aquí de vuestra tierra estuvo encerrado Goyo, que luego se suicidó. Tuvo un cáncer y decidió que no seguía con la vida. Goyo era de Sacamenia, de Segovia, y era un miembro de las direcciones de la COA, y un tipo combativo y un tipo valiente. Me imagino que algunos le pudisteis conocer en aquel tiempo. Bien, nos encerramos, reivindicamos, y ya el lunes por la mañana, después de 5 días casi de encierro, llegaron los de la porra y nos echaron del edificio. Pero fue la primera reivindicación, reivindicando el patrimonio sindical. Hoy la COA está instalada ahí, en la 5ª planta, que es donde nos encerramos en aquel tiempo. Entramos en el COPA. Nos hicieron una jugada y lanzamos una movilización en el país porque nos dejaron fuera del COPA Colleca. Era donde se tomaban las decisiones agrarias de las organizaciones agrarias. Y entraron 4 en España, y a nosotros, a la COA, nos dejaron fuera en aquel tiempo. No interesaba inicialmente que la COA tuviera ni el más mínimo poder. ¿Por qué? Porque los que iban a caer en el proceso eran los pequeños y medianos campesinos y los renteros. Estos iban a ser los sacrificados del proceso de la COA, por eso del campo. Por eso no interesaba una organización rebelde fuerte que defendiera la resistencia de todo ese sector que estaba condenado a caer, porque estaban agriculturas muy atomizadas y no estaban dispuestos a defender un modelo diferente de organización. Y las primeras ayudas, no me voy a entretener más en esto, nos llegaron ya con Solbes de ministro del gobierno del PSOE en 1991. Es decir, estuvimos 9 años sin ningunas ayudas ni subvenciones para poder financiar mínimamente lo que teníamos, unas mínimas estructuras para poder defender con dignidad los derechos y los intereses de los pequeños y medianos campesinos. Es Solbes el primero que abre la primera puerta para dar subvenciones a nuestra organización. Y el patrimonio sindical, las cámaras agrarias, y en Madrid, que está en Agustín de Betancourt, donde ya están las cooperativas y está nuestra organización, a ese lo conseguimos ya, nos lo entregan varios años después del inicio de la transición. He contado esta parte porque es una parte sindical, para mí, si queréis, es muy sentimental y tenía importancia, aunque haya entretenido aquí unos minutos. Llegó la PAC, la Política Agraria Común. Los beneficiarios de la PAC, al final, fueron los grandes propietarios, los que apoyaron la sublevación de Franco. Y ahí ahora, porque hubo 6 reformas desde 1962 en la PAC. En esas reformas, y voy a ir muy telegráficamente, se apoyó el precio mínimo garantizado con intervenciones en los mercados, se introdujeron cuotas de la producción, recordaréis la cuota lechera, recordaréis cuotas de ese tipo, los que seáis del campo tengáis afinidad con el sector, las recordaréis perfectamente, aunque a otros os sonarán, a otras a chino estas definiciones. En 1991 ya gastaba la Unión Europea en gasto agrario, gastaba 31.000 millones de euros para subvencionar las exportaciones y compañía, para ayudar directamente. Y consideraron que no podían ya estar metiendo tanto dinero porque ya la producción se empezó a incrementar y ya estábamos
diríamos, produciendo cantidad de productos suficientes para alimentar al Estado, al conjunto de los 40 y tantos millones de habitantes que teníamos en el país. Se había producido ese proceso y la Unión Europea empieza ya a retroceder en lo que son un tipo de ayudas determinados. La ayuda directa a la propiedad llega en 1992 y ahí influyen los latifundistas españoles, ¿vale? Y es cuando recordaréis que el 80% de las ayudas las recibía el 20% de los agricultores y ganaderos. Y el 80% de los agricultores y ganaderos recibían el otro 20% de las ayudas. Esa era la gran... Eso aparece en 1992. Por tanto, la influencia de los latifundistas fue evidente. A quien hubo que apoyar en ese proceso fue a la gente que realmente le costaba sobrevivir y sacar un salario digno con la producción agrícola o ganadera que tenía. Pero no, se apoyó la tierra, la propiedad, el número de cabezas de ganado y finalmente también la producción. Ahí hubo años diferentes. En resumen, los que se llevaron las grandes ayudas de la PAC se las llevaron fundamentalmente los mayores propietarios, aquellos que menos las necesitaban. La reforma del 2013 incorporó el desacolpamiento, ya era igual lo que produjeras, te pagaban ya por la tierra, por la hectárea. Se consagró el mercado de derechos, es decir, ¿cómo que me da un derecho el que a mí me paguen tanto por la PAC? Y ese derecho yo se lo puedo trasladar a hijos si tengo cuando hago el cambio generacional de estructura. Pero ¿y si viene un fondo buitre y compra la tierra? ¿Se queda también con el derecho? Se queda también con el derecho. Por eso una de las reivindicaciones que hacían en estas últimas movilizaciones, especialmente la COAG, es que los derechos no se podían traspasar, que se los tenía que quedar al Estado y el Estado los tenía que redistribuir en función de que esa tierra que tiene derechos la explotara gente que era sustitutoria de la explotación familiar, bien por herencia, de padres a hijos, porque los mayores pues, se han ido jubilando en ese sentido. Se vincularon ya en 2013 las ayudas al medio ambiente, empezaron ya a aparecer, yo le doy a usted ayuda, pero tiene que cuidar medioambientalmente las estructuras. El bienestar animal, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Se suprimieron las cuotas de producción que había y ya es la última reforma, la del 2020, de hace 4 días, en términos políticos e históricos, es cuando ya se avanza en la desregulación de mercados y la liberación comercial. Y esta parte es la parte donde ya aquí se aguanta el fuerte. El débil aquí no puede competir y aparecen ya elementos importantes contradictorios. Se intensifica la condicionalidad de las ayudas a los requisitos ecológicos, es decir, te doy ayuda, pero tienes que cumplirme con normas ecológicas. Hay una presión cada vez más fuerte de la Unión Europea, de los ciudadanos de la Unión Europea, pidiendo productos más sanos, más ecológicos, etc. Y hay una lucha y una contradicción entre lo que es la ecología aplicada hasta las últimas consecuencias y lo que es la rentabilidad de parcelas con producciones tradicionales que puedes tener. Los Estados tienen que dedicar el 25% de pagos directos a los planes ecológicos. Eso está incorporado en la última reforma del 2020. Se le da autonomía a los Estados y a las comunidades autónomas para que puedan hacer planes estratégicos propios, siempre que estén encardinados con lo que es la política general de la Unión Europea. Introduce por vez primera tramos diferenciados por hectárea y primas a las 30 primeras hectáreas. Por vez primera en la historia se decide que las primeras 30 hectáreas van a tener ayudas diferenciadas. Las segundas, después de las 30, ya tienen un poco menos y tal. Es decir, se hace un elemento progresivo en ese sentido y esto sí favorece menos a los grandes terratenientes y latifundistas y favorece un poquito más a los pequeños. Pero yo soy de los que piensan que el daño finalmente está ya hecho desde el punto de vista general. Se introducen tramos diferenciados, he dicho en las primeras, y se fijan techos máximos en las ayudas también por vez primera, 100.000 euros. Y con el conjunto de ayudas hasta 200.000 euros. Pero ya no es posible que una explotación sola pueda cobrar 1 millón de euros. No es posible. Ya han puesto techos. La COAG propone que sean 60.000, es decir, las ayudas que reciba cualquier productor, el techo máximo sean 60.000 euros. Y a partir de ahí, 0. Y todo el dinero se distribuya hasta los primeros 60.000 euros. Claro, esta es una medida que favorece a la pequeña y mediana agricultura y a la ganadería, pero ya los terratenientes y los latifundistas ahí están enfrente y estos habrán estado peleando y presionando para que eso no se produjera en este sentido. Los Estados podrán reducir porcentajes en las ayudas de más de 60.000 euros y fijar techos máximos de 100.000. La COA, repito, lo decía de memoria,
propone 60.000 como techo. La ayuda directa de cada Estado por hectárea no será inferior al 90% de la ayuda media de la UE. Esto es farragoso y no me voy a entretener en explicarlo. Los Estados tendrán que dedicar un 10% de sus asignaciones de pagos directos de explotaciones a grandes y pequeñas y medianas. Empieza a aparecer, por vez primera, la tendencia a apoyar a la pequeña agricultura y ganadería. La PAC fija un fondo para situaciones de crisis de 1.000 millones de euros, también en este periodo a partir del 2022-23. El periodo, para entenderlo, de 2023 a 2027, el que estamos en este momento inmersos. Esto va por periodos cuatrianuales. Algunas reivindicaciones de las últimas movilizaciones, que era lo que me pedía Miguel Ángel y me ha hecho estudiar un poco el tema, ¿no? Y que no puedo explicar con nitidez pero las reivindicaciones de las movilizaciones que hemos visto en este todos unidos, COAG, ASAJA y además vos sacando pecho por ahí con los tractores con las banderas de España, que son tractores que se le han pagado con dinero de la Unión Europea. Es decir, le hemos pagado con dinero del fondo de todos los ciudadanos, porque la Unión Europea se nutre de fondos del Estado que pagamos especialmente a través del IVA, del impuesto de valor añadido, ¿vale? Y ha habido un elemento importante en la historia de la modernización de la agricultura, y es que ha habido un trasvase de renta desde el dinero que ha dado la Unión para modernizar, que ha estado bien que se modernice, pero ha pasado al sector industrial por la vía de dotar a la agricultura, especialmente la más potente, de unos medios mecánicos que antes no tenían de ninguna manera. Reivindicaban reducir las exigencias ecológicas, otra reivindicación importante de estas movilizaciones. Simplificar la burocracia, importante también para mucha gente de la agricultura. Que la ley de la cadena alimentaria impida la venta a pérdidas. Esto es clave. Esto es clave. Es decir, no lo vamos a ver, nos moriremos y no lo veremos. Yo en esto soy pesimista. Pero si tú haces una legislación donde impides la venta a pérdidas de ningún productor y se tienen que fijar contratos con la producción que tienes con las empresas que te lo compran y se calcula que un producto, el coste de producir el melón, por ejemplo, está en 35 céntimos, esta ley lo que diría usted no puede vender por debajo de 35 céntimos. Las empresas agroalimentarias que le compren están obligadas a pagarle por lo menos los 35 céntimos. Esto es lo que se conoce como una ley a pérdidas. Y los productores lo que defendían es que no quieren vender a pérdidas y están vendiendo a pérdidas en muchos sectores de la producción agrícola. Crear un observatorio de precios para definirlo y la exigencia de contratos obligatorios en este sentido. Yo ponía un ejemplo, para simplificar todo este lío, ponía un ejemplo, es decir, imaginaros que llegáis a un hipermercado, me da igual que sea Carrefour, que sea Mercadona, el que sea, igual que cuando vais al tren o vais a subir en avión y veis ahí un panel importante, grande, inmenso, y veis el vuelo tal sale a tal hora y es el vuelo número 6, y vais en tren y veis que el viaje del tren sale a tal hora y veis toda la pantalla completa. Imaginaros que llegáis a Carrefour o a Mercadona y veis allí una pantalla grande cuando entráis en tal y os pone el precio de las lonjas de todos los productos agrícolas que tienen allí puestos en la ESA para vender. Y veis el precio que ese mismo día están pagando en las lonjas. Lo teníais muy fácil. En la lonja que hemos pagado 35 céntimos por el melón, ¿y a cuánto me lo cobran esto? ¿A 3,50? Pero ladrones que me están quitando, pero se están llevando 3 euros por cada kilo de melón simplemente por traerlo desde Almería o desde Murcia o desde La Mancha para traérmelo aquí al mercado y ponérmelo en casa. Eso sería la leche. Y es una medida simple, no cuesta dinero, es transparencia. Pero levantaría inmediatamente a la opinión pública frente a las grandes cadenas para que no puedan estar de una manera anónima, diría oculta, subiendo los precios de los productos determinados. Y esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no quieren los grandes grupos alimentarios. Porque esto cuesta 4 perras el hacerlo. ¿Vale? Y es simplemente información, no afecta al contenido, es simplemente información, pero ya es suficiente para la toma de conciencia de muchos consumidores sobre este asunto. La preferencia comunitaria y soberanía alimentaria, es decir, la preferencia comunitaria la defienden en estas movilizaciones. Somos miembros de la Unión Europea y, por tanto, tenemos que tener una preferencia comunitaria para exportar nuestros productos. Lo que no es posible es que quien no es miembro de la Unión pueda tener más privilegios que nosotros a la hora de exportar. Ponen mucho como ejemplo a Marruecos. En Marruecos hay 1000 empresas españolas que producen allí, importan desde allí y compiten mucho con determinados productos de nuestro país. No solo por la mano de obra, que allí se puede pagar en un salario pues un euro la hora y aquí hay que pagar más del euro la hora o tal, sino por más cosas, ¿no? Pero ese es un ejemplo que se pone. Yo he ido con la crisis con Israel,
Pues vi en internet y vi que había patatas de Mercadona de Israel. Y no me lo creía al principio, esto va a ser un bulo, como hay tanto bulo, pero me fui a Mercadona a ver y las patatas estaban allí y ponía Israel. ¿Le echamos la culpa a Roig y al Mercadona de que tiene patatas de Israel? ¿Por qué no ha adoptado el gobierno una medida valiente y ha dicho vamos a romper relaciones comerciales con Israel para que de verdad se dejen de tirar bombas y matar a la gente? Porque eso sí hubiera dañado la economía israelita. Y si se hubieran movido, como hacía esta mañana yo en la pregunta. Pero eso no se ha hecho, las patatas estaban allí, yo no las compré, pero me imagino que hubo mucha gente que llegó y compró las patatas y con su dinero están metiéndole bombas a la gente que están matando, la misma gente que se aterroriza cuando lo ve en la televisión y tal, y nos están colando por ahí. Pues eso estaba como tal. Otra cosa que ha reivindicado que es el etiquetado con la trazabilidad del precio de origen, es decir, tú coges el producto y ¿de dónde viene el producto? Pues vienen las fresas, vienen de Huelva, se han cogido en Huelva. ¿Vale? Pero esa tarjeta de trazabilidad, ya no digo la pantalla grande que te ponga el precio de la lonja, que diga cuánto cuesta esa fresa en el origen, cuando ha salido de la industria que la ha metido en la caja y te la ha puesto el plástico bonito para que llegue aquí a tu casa, ¿vale? Pues que venga ahí puesto el precio de origen y cuando tú veas el precio de destino, pues ya sabes lo que están ganando. Eso es una etiqueta. ¿Esto por qué no se hace? ¿Porque cuesta mucho? No se hace porque no se quiere hacer. Esto lo reivindicaban también los agricultores en este proceso que hemos tenido. Y luego, en la exigencia de normas de calidad, lo que pedían es que los países, que son países asociados a la Unión Europea, que importan productos a España, tienen que tener las mismas normas ecológicas, medioambientales, de productos fitosanitarios, de herbicidas, insecticidas, etcétera, que tiene la Unión Europea. Usted lo que no puede es importar productos a España que no tienen las mismas normas de calidad y exigencias de calidad que tenemos puestas en la Unión Europea. Es que no, eso hay que controlarlo y hay que controlarlo en frontera. Y ese control es muy complejo, muy complicado. Saber que un producto que te entra de no sé qué sitio de Marruecos no se lo ha tratado con un producto de Monsanto y que además está prohibido ya en la propia Unión Europea y no se hace, porque es producto que nos comemos después y que pasa a la cadena humana y que luego forma parte de nuestras vidas. Bien, pues eso también es una cosa sencilla. Yo creo que en eso perdimos una oportunidad cuando teníamos un ministro de Consumo que podía haber hecho un esfuerzo, decir, vamos a ver si ponemos unas etiquetas y hacemos la trazabilidad para que la gente se entere, ¿no? Creo que perdimos una importante. A mí no valen las comparaciones, pero yo me recordaba el ministro Vicente Uribe cuando dijo vamos a quitar 7 millones de hectáreas a los que están financiando. Ese sí se jugó la vida bien, no la perdió, se pudo ir de España, pudo salir, exiliarse y no lo mataron por fortuna. Pero quiero decir, estoy tal vez en una comparación odiosa, ¿no? Pero que hay cosas que se pueden hacer, o al menos hay que intentarlas. Y si no me dejan, lo digo, lo cuento. Y si no me interesa, no estoy en el gobierno. Ya está, si no puedo aplicar cosas que creo que son racionales, son útiles y son buenas para la gente, pues mira, ¿qué pinto yo en el gobierno? Para gastar aquí un presupuesto tal y estar aquí vistiendo un santo que no es mi santo, por ponerle un ejemplo. Bien, con todo eso, pedían también reducir el tope de ayudas de 200.000 a 60.000, los pagos distributivos a las primeras hectáreas, esto lo hacía sobre todo COAG, suprimir ese mercado de derechos que os decía, reasignar derechos al relevo generacional para que los jóvenes se puedan quedar en el campo, perseguir el fraude en algunas etiquetas. Bueno, no os cansineo más porque esto es un poco farragoso, pero bueno, estas eran las reivindicaciones centrales. ¿Y qué ha respondido el ministro de Agricultura y qué ha respondido la Unión Europea? Porque se han callado las movilizaciones, se han aplacado y ha habido una respuesta. Y la respuesta a unos les será suficiente, a otros les será insuficiente o se les quedará y tal. Pero yo os digo lo que ha respondido el Ministerio y la Unión Europea. Han simplificado las normas y han reducido la burocracia para los agricultores. Eso era importante, parece una tontería, pero importante para ellos. Garantizan una mayor flexibilidad en la relación con los reequilibrios medioambientales. Es decir, lo que dicen, vamos a apretar menos por la vía del medio ambiente y vamos a dejarlos que sigan produciendo con menos medidas de exigencias medioambientales. Aquí la opinión cada uno tendremos la que tengamos, pero ahí han frenado una parte importante de la flexibilidad de los requisitos medioambientales. El principio de inspección técnica única. Solo habrá en las parcelas una inspección al año, porque podía haber 2 o podía haber 3. Han dejado solamente una inspección. A la gente pues la asustan cuando dicen va a venir un inspector, pero a los 3 meses que va a tener el inspector, pues uno al año es lo que han quedado las inspecciones a la agricultura, tanto a la agricultura como a la ganadería. Han ampliado los plazos para el plan sanitario integral. Las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas están exentas de controles y sanciones por los requisitos medioambientales. Este es un paso importante, pero os doy un dato.
el 65% de los agricultores con ayudas de la PAC tienen solo el 10% de la tierra. ¿Vale? Digo que el 90% de la tierra no está dentro de este paquete, pero el 65% de los que cobran PAC tienen solo el 10% de la tierra. Digo, como dato también estadístico es interesante. Luego, la defensa en todos los foros del Gobierno, que se ha comprometido a defender una cosa que se llama cláusulas espejo, y es que los productos que importemos en España tienen que tener las mismas condiciones de producción que los que tenemos en la Unión Europea. Esta es la cláusula espejo. ¿Se entiende? Yo importo tomates, pero tiene que venir con el mismo tratamiento que yo hago los tomates en Murcia. Está bien, son medidas que son interesantes. La exigencia de productos importados tienen que tener el límite cero de residuos de productos no autorizados por la Unión Europea. Estas medidas se consiguen a base de mucho control, pero es decir, cualquier producto que importemos aquí tiene que tener cero residuos, repito, de productos que no estén autorizados por la Unión Europea. Llegar a un máximo subvencionable permitido del 75%, un crédito de 700 millones de euros y 200 para los jóvenes a las explotaciones y mantener el tipo reducido de los hidrocarburos. Sabéis que hay un tipo reducido en el IVA por los hidrocarburos que gastan los productores, los agricultores, mantener el tipo reducido actual, poder deducir en el IRPF el 35% en carburantes y el 15% en fertilizantes. Y luego una financiación complementaria de la Unión Europea para la tuberculosis en ganadería y apoyo a los gastos veterinarios de enfermedades emergentes, que están algunas, para los ganaderos. Estas son las medidas, de las 43 medidas, unas cuantas de las que ha dicho el Gobierno de España, el Ministro de Agricultura y la Unión Europea, para que se haya callado la protesta que se había producido en el campo. Y ahora ya unas conclusiones y cierro y termino. Son conclusiones que yo saco, no son conclusiones teorizadas, son algunas de las que yo veo y en algunas estaré equivocado y en otras pienso que no. No ha habido ninguna reforma clásica en España desde las reformas de la República y la misma reforma de Franco, que hizo su reformita, lo que he explicado antes de los pueblos de colonización. Se potenció la gran propiedad y la producción. Eso es lo que se ha potenciado en estos años. Solo en la última reforma, como he explicado a lo largo del proceso, se ha empezado tímidamente a apoyar a la pequeña agricultura. No ha habido ningún apoyo estructural al desarrollo cooperativo. Esto era clave. Podíamos tener cooperativas de semillas y que no nos las vendieran las multinacionales y no depender de las multinacionales. Podíamos tener nuestras cooperativas de semillas. En Italia las tenían hace ya un montón de años. Y no ser dependientes de multinacionales, porque si nos controlan la semilla nos están controlando la vida. Bien, pues no ha habido apoyo cooperativo. Las cooperativas han muerto en la cooperativa de primer grado, de llevar el producto juntos, la cooperativa de segundo grado, que es transformarlo, meterlo en cajas, poderlo llevar, pero las de tercer grado, de llegar al sector de la alimentación, al consumo, esas no existen en España. Esas no se han producido. Esas las han sustituido las grandes cadenas alimentarias. Eso son lo que hubiera sido la cooperativa de tercer grado en nuestro país, que en definitiva era todas las plusvalías que se quedaran en el sector. Eso no ha pasado. Y esto es un trazo grueso, no es cualquier cosa. Ha habido una modernización agraria, como expliqué en un momento, que es un trasvase de rentas del sector al sector industrial por la mecanización. Ha habido una reducción de la población activa agraria impresionante. La España vaciada es hija de la liquidación, de la pérdida de población activa agraria que hemos tenido en la agricultura en los pueblos. No se ha apoyado a la pequeña agricultura para que la gente se quede pegada al pueblo y al territorio. La gente se largaba, se quería ir. Y los jornaleros han sido los peor pagados de la historia de nuestro país, de todos los sectores de la producción. ¿Cómo vamos a tener jornaleros autóctonos? Los hijos de los jornaleros, en cuanto han estudiado un poquito y tal, se han pirado a la ciudad, a otro sitio a ganarse la vida. Pero no han querido ir a coger la zalla, estar cavando la tierra para al final de su vida mirar las manos y decir no tengo ninguna tierra mía. Nada más que lo que he cavado con la za. Es decir, esa es la España vaciada. Tiene mucho que ver con lo que ha pasado en la agricultura. La inmigración ha sustituido la mano de obra autóctona, por tanto, pero por las precarias condiciones laborales de los jornaleros. Los jornaleros agrícolas no tenían derecho a prestación por desempleo y subsidio. Ahora finalmente se puso algo, tímidamente. Pero tú en el sector de políticas generales, de sectores generales, de industria, de servicios, te quedabas parado o parada y cobrabas la prestación y el desempleo. En el sector agrario no. Te quedabas mirando la luna.
¿Cómo se van a quedar nuestros hijos, los menos que hemos tenido, porque tenemos menos hijos ahora, los jornaleros actuales que tuvieron nuestros padres? ¿Cómo se van a quedar en los pueblos y en las zonas rurales? Se han marchado, se han ido a otras zonas y por eso han venido los inmigrantes. Y han ocupado el espacio que tenían los jornaleros anteriormente, aquí y en todas partes. No hay nada más que coger qué tipo de inmigración tenemos en cada pueblo y vemos realmente cómo se ha producido. La tierra se ha convertido en un refugio para blanquear capitales. Están comprando, y yo hablo con nombres y apellidos, están comprando tierras importantes, grupos de nuestro país, generalmente inmobiliarios, para blanquear el dinero que le tienen que pagar a la hacienda pública, y lo blanquean comprando tierras. Se está produciendo una especie de desamortización al revés, se está produciendo una concentración de tierras en manos de algunos propietarios. La tierra como negocio de los fondos de inversión. Los fondos de inversión, esos mismos fondos buitre que le vendieron en la Comunidad de Madrid cuando estaba la mujer de Aznar, de presidenta de la comunidad, cuando le vendieron al fondo buitre las viviendas públicas a precio de saldo para que hicieran el negocio del siglo, esos mismos fondos buitres, por cierto, colocaron al chico en el Blackstone, que es uno de los fondos buitres que hay. El Aznar colocó al chico, luego viene aquí a darnos lecciones de cosas a la gente, pero ahí está colocado en el fondo buitre de Blackstone. Estos fondos buitres están comprando tierras, se han metido en el negocio de la tierra. Y claro, esto no es la agricultura que nosotros hemos defendido, esto no puede llenar a los pueblos de gente, no puede ayudar a que acabemos con la España vaciada. Hay una dependencia total de los agricultores, una dependencia total de sectores determinados. Se han incrementado los sectores integrados. ¿Qué es un sector integrado? Lo explico rápido y estoy acabando, no os canso más. El pollo, el cerdo, son sectores integrados. ¿Eso qué quiere decir? Porque tú eres agricultor. Dice, haces una nave para meter 1000 cerdos. Yo hago la nave para montar 1000 cerdos. Me dan el cerdito, me dan el pienso del cerdito, me dan los fitosanitarios que necesito para cuidarlo y los elementos químicos. Y cuando el cerdito lo he engordado, me ponen el precio de la carne. Y al final lo que me han hecho es la cuenta. Y me han dicho, tú, como agricultor, vas a ganar un jornal de 900 euros al mes y me pones una nave que la tienes que pagar tú con un crédito que has sacado del banco. Eso es la integración. Es el control absoluto de la autonomía y la independencia que puede tener un agricultor por grandes grupos de poder. Eso pasa en los pollos, pasa en el cerdo y pasa en varios sectores integrados. Esa es la dependencia absoluta de la agricultura hacia esos sectores industriales importantes. Una dependencia de semillas y piensos. Yo soy cultivador de melón. Nosotros en mi casa guardábamos la semilla de un año para el año siguiente. El piel de sapo que os ponen piel de sapo no es piel de sapo lo que estáis comprando. Se parece al piel de sapo, pero no es piel de sapo. La semilla del piel de sapo autóctona de la de Villaconejos, que son los que introdujeron una parte muy importante de este melón en España, esa la guardábamos de un año para el otro. Éramos dueños de nuestro destino en cuanto a la semilla. Hoy todas las semillas son las semillas ancho, tienen nombres que les han puesto, la producción es mucho más alta, se produce mucho más, pasa lo que con el híbrido del maíz, pero tú tienes que comprarle la semilla a la multinacional. Por tanto, tienes que pagarle a la multinacional el precio de la semilla, ¿vale? Y, por tanto, es evidente que tenemos una dependencia tremenda. Y luego, el control de precios en origen y destino, ¿quién lo controla? Las grandes cadenas alimentarias. Es decir, nos quejamos de la inflación. Yo fui hace 3 días, y esto es real, a comprar kiwis, no digo para qué, pero a comprar kiwis porque van bien, ¿vale? Y ahora los venden por piezas, a 50 céntimos la pieza en el día, digo además en el establecimiento. Y lo pagamos allí cada pieza 50 céntimos. Fui a comprarlo hace 2 días, el viernes, hoy es viernes, o sea, ayer fue viernes, el jueves. Fui a comprar otra vez kiwis, estaban a 75 céntimos la pieza. Había crecido en una semana al 50%, y esto no es fantasía, ¿eh? Esto no es fantasía, el kiwi. Bueno, ¿ese dinero dónde ha ido? ¿Es que ha cobrado más el productor por ese kiwi? No, es que la cadena alimentaria ha decidido que ha marcado el precio y tenemos un problema de inflación. Y el problema de inflación lo resuelven ahora en todos los discursos oficiales. Lo he leído en todos estos papeles que he leído estos días, la culpa la tiene Putin. Oiga usted, resolvemos todo con que Putin tiene la culpa, que han subido los abonos, que han subido el gasoil, que ha subido el gas. La tienen las políticas sancionadoras que le ha puesto la Unión Europea a Rusia y que Rusia le ha puesto a la vez a la Unión Europea. Fruto de eso ha venido la inflación, porque nos hemos pegado un tiro en el pie,
porque el gas que no venía de Rusia por el Stream 1 y el Stream 2, ahora nos lo traen los americanos, el 40% más caro, y además el gas no viene gasificado, viene licuado. Y después de venir en barco 9.000 kilómetros a Europa, hay que gasificarlo en España. Y nos tiene que llegar a las casas y por eso es más caro. Han metido medidas de choque en el último tiempo, pero eso está ahí, permanente. Y la inflación es que le roban el salario a los trabajadores. Porque las empresas que no tienen comités de empresas fuertes para que puedan discutir con el empresario de la empresa o los empresarios puedan discutir que la inflación me ha subido el 7 y me tienes que subir el salario el 7, toda esa gente está perdiendo poder adquisitivo. Se está empobreciendo la clase trabajadora con la inflación. Y aquí hay gente que está ganando dinero. Y luego vienen los banqueros y nos restregan en las narices que han ganado no sé cuánto en estos últimos años. Y vienen los de las energéticas y que han ganado no sé cuánto en este sentido. Y es un dinero que estamos haciendo un trasvase de rentas por la inflación directamente del bolsillo de pensionistas, trabajadores, se lo estamos haciendo a los capitales de las grandes empresas. Y lo diré probablemente en el acto ahora después. Y claro, el problema de ese es porque no estamos grabando lo que son los beneficios del capital en nuestro país. Estamos grabando las rentas del trabajo y el consumo por el IVA, pero estamos grabando muy poquito los beneficios del capital. Y hay datos ahora mismo que lo refuerzan perfectamente en este sentido. Y entonces hay que adoptar medidas para que podamos combatir la inflación de una manera distinta. Y a partir de ahí, pues yo creo que es lo que tenemos. Y yo soy bastante pesimista, no soy optimista, ¿eh? Creo que hay un daño que ya está hecho en la agricultura española determinada. Creo que es muy difícil que podamos revertir hoy ya un proceso que se ha producido, pero sí podemos pelear con él, con más o menos una serie de ideas determinadas y posicionándonos de la parte más débil de la cadena, que es la gente más pequeña y mediana que está produciendo y que intenta que en nuestras mesas haya comida cada día y que la podamos comprar dentro de los límites que nos permiten nuestro poder adquisitivo que tenemos cada uno y ellos puedan vivir. Bueno, no es muy optimista el final que tengo, pero tampoco soy muy optimista en cuanto a lo que ha pasado porque hay que variar determinadas cuestiones que son muy importantes. Ahora se ha aplacado la guerra del campo, pero todos los que han salido con los tractores no tienen los mismos problemas. Algunos han salido, muchos han salido a pedir más y a tener más cuando tienen mucho, y otros han salido porque están ahogados. Y por eso nació la COAG frente a la SAJA, frente a los sindicatos de los latifundistas, nació el sindicato de la pequeña y mediana agricultura, que llamamos Uniones en Castilla y León, y por eso seguiremos estando mientras queden pequeños agricultores y ganaderos que estén reclamando que quieren trabajar en la tierra y quieren llevar los ganados, pero quieren tener un salario digno, para que unos ingresos dignos, para que puedan vivir con un poco de dignidad y sus hijos no decidan marcharse porque la vida en el campo es una vida miserable. Pues nada más. Se me olvidaba decir que no ha habido ninguna reforma agraria en los últimos años de la democracia, ¿eh? Desde la de Franco no. Parecida a la que decías antes, en Andalucía, tu amigo Miguel Manaute intentó y se volvió a hacer más ricos a los más ricos. Le quitaron lo peor y cambiaron algo, hubo un inicio de reforma agraria. La única reforma agraria allí es la ocupación que hizo Gordillo con el SOC de la finca del Humoso. Sí, Vale, sí, pero sí, escuchar, pero os digo una cosa que es importante tener en cuenta, porque esto así queda muy bien, ¿vale? Y todos nos ponemos contentos con una finca de 1000 hectáreas, vive un pueblo entero de esa finca, trabajan allí y están produciendo. Pero si se habla de expropiar latifundios, hay que hacerlo regulado por el Estado. Y tienen que ser cooperativas y gente dispuesta a llevarlo con orden y concierto. No puede ser yo ocupo la finca, aquí me quedo y ya está para mí. Eso no tiene futuro ninguno. El futuro hay que darlo desde el punto de vista de la regulación, la organización y ver de qué manera pueden ser más útiles los latifundios que estar medio parados o estar llevándose en el dinero de tal y además encareciendo productos y que no viva la gente de la agricultura. Pero bueno, este es otro debate para tenerlo en su tiempo. No creo que estemos en ese camino de cualquier manera, tal como estamos en España. Yo creo que nos moriremos aquí con la nostalgia de la incautación de fincas de 1936 que se hizo en la República Española. Bueno, se pueden hacer preguntas, sí.
Claro, a mí siempre me ha chocado porque la PAC, en los montes de utilidad pública de las tierras que tienen los ayuntamientos, la siguen cobrando cuando llegó la PAC aquella que los que lo estaban trabajando en aquel entonces, es a título perpetuo. Un campesino o un hijo de campesino que quiera labrar las tierras del ayuntamiento ya no tiene la PAC, porque eso siempre me ha chocado. No sé si sabes a qué me estoy refiriendo. Sí, pero eso está en... Sí, perdona. Pero vamos, ¿cómo pueden decir que Europa no permite que le cobre el ayuntamiento y lo reparta como quiera, no necesariamente en la tierra, sino en servicios municipales o lo que sea? La duquesa de Alba cobra la PAC y no trabaja la tierra. ¿Por qué no va a cobrar la PAC quien la trabaja en los montes de utilidad pública? Europa es tan cerrada en ese aspecto que no permite que los que quieran incorporarse al campo para no irse del pueblo, y evitaríamos algún caso de la España vaciada. ¿No pueden los ayuntamientos decir que en los montes de utilidad pública él reparte la PAC como le dé a entender? Y hay muchos ayuntamientos del PSOE que no insistieron en que la PAC esa iba a ser para los que cogieran la tierra para labrarla, porque, bueno, hay casos que están cobrando la PAC gente de 70 y pico años que fueron agricultores en aquel momento donde se instituyó, y los que se quedan trabajando los montes de utilidad pública, las tierras del ayuntamiento, no perciben la PAC. Vamos a ver, intento ser escueto y rápido con la definición. Una de las propuestas que he dicho es que COAG especialmente se opone a que los derechos se puedan trasladar de unos a otros, se pueden heredar, no de padres a hijos, sino que se pueden heredar. Es decir, yo soy un fondo buitre, vengo, compro 1000 fanegas de tierra, me quedo con las 1000 fanegas y los derechos. Y a mí la Unión Europea me paga fondo buitre los derechos que tiene porque los he heredado. Pues un derecho que me han dado y lo tiene el fondo buitre. Eso no cumple ningún objetivo de la PAC. No apoya al agricultor y al ganadero. Por eso lo que propone COAG es que no haya los derechos, se metan a un fondo estatal de derechos. De tal manera que los derechos que pudiera haber en la tierra municipal lo tienen que seguir, se lo tienen que dar a quien esté produciendo en ese momento la tierra, si es el mismo ayuntamiento, y eso se hace a través de un fondo. Voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Los taxis de Madrid. ¿Cuánto cuesta un taxi en Madrid? Tener una licencia de taxi. Cuesta una póliza de 1 euro. Os habéis asustado, porque son 200.000 euros, 250.000 lo que cuesta una licencia, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues el que cogió la primera licencia le cobró al Ayuntamiento de Madrid una póliza por tener una licencia. Pero, ¿qué hizo el Ayuntamiento? No reguló y no controló, porque lo que tenía que haber hecho en el sector del taxi es: a usted yo le doy licencia para que pueda llevar y traer gente por la ciudad en su taxi. Pero cuando usted se jubila, esa licencia pasa al Ayuntamiento y se la doy al siguiente que está en la lista y le cobro 1 euro, o 2 o 5 por la licencia. Pero no, se ha creado un mercado de licencias, se ha convertido en un valor. La licencia del taxi ya vale más que el taxi, 250.000 euros. Y hoy ya no puedes actuar porque se ha creado un mercado del taxi. Vete tú y dile a los taxistas que su taxi no vale 250.000 euros su licencia, que vale 5 euros. Tienes la guerra en Madrid, la tienes montada. ¿Por qué? Porque lo han degenerado, porque no han actuado desde el primer día. Repito, si en Madrid quedan 1000 licencias de taxi, eso cuesta una póliza, es la autorización a que yo circule. Y entonces, cuando me jubilo, esa licencia vuelve al Ayuntamiento y el Ayuntamiento se da al siguiente que está en la lista dispuesto a trabajar. Pero eso no tiene un valor, porque no tiene valor. Y estamos hablando de los derechos, lo mismo. El fondo buitre se queda con el derecho y aunque no esté produciendo directamente la tierra, el derecho lo está cobrando de la Unión Europea. Pero ¿usted por qué va a cobrar el derecho si usted no trabaja la tierra? Y en este caso, en las propiedades, me imagino que estás hablando de propiedades municipales, el derecho debe tenerlo quien esté produciendo, el mismo que lo tenía. Y la Unión Europea no es quien para quitarlo. Por eso defendemos y defiende la COAG que el derecho, en todo caso, no se traslade a quien cada uno quiera. La tierra no vaya con el derecho, sino que el derecho pase a un fondo del Estado y el fondo del Estado decida que tu hijo quiere llevar la parcela, bien que la lleve, y entonces sí le doy el derecho. El mismo derecho que tenía el padre se lo paso al hijo o a la hija. Eso es legítimo y es justo y hay que hacerlo, porque eso sí mantiene la España, la gente en los pueblos y en las zonas rurales, pero no le podemos dejar el derecho a los fondos buitres. Esa es la clave. Entonces, la posición
La política que yo tengo personalmente, pues tengo esa, y lo que he visto y he leído en los papeles de lo que defienden las organizaciones, que el derecho no se puede convertir el derecho en un negocio para la gente y no puede estar ligado directamente a la tierra independientemente de quien vaya a cultivar la tierra mañana. Bueno, terminamos, no damos más palabras porque vamos con retraso. Yo sé que os encanta, como a mí, oír a Cayo y que Cayo no se cansa de hablar, pero tenemos que dejarlo aquí. Bien.